En el ejercicio número 1 tenemos los puntajes de un examen final de 40 estudiantes que figuran en la siguiente tabla. Entonces, tenemos los datos sueltos y ahora tenemos que agrupar en intervalos y completar nuestra tabla de frecuencia. ¿Qué nos pide el ejercicio? Primero, calcular el rango. Segundo, distribuir las frecuencias en 6 intervalos. C nos pide hallar las marcas de clase. D, la frecuencia relativa de cada intervalo. Y por último, la frecuencia porcentual de cada intervalo o clase. Para determinar el rango tenemos nuestra fórmula. Rango es igual a dato mayor menos dato menor. Luego tenemos que buscar el dato mayor y tenemos que buscar el dato menor en el conjunto de datos que tenemos en el ejercicio. Entonces, si miramos, tenemos como menor valor 59 y como mayor valor el 96. Por lo tanto, el rango puedo restar mi dato mayor menos mi dato menor. Para el cálculo, en matemática siempre necesitamos la ayuda de la calculadora y más aún en estadística. Entonces, con la ayuda de la calculadora, 96 menos 59 es igual a 37. Entonces ya tenemos el rango establecido para este ejercicio. Es decir, que tenemos 37 lugares desde el 59 hasta el 96. En el segundo punto, en el B, nos pide distribuir las frecuencias en 6 intervalos. Para eso, empezaremos calculando el tamaño o el ancho de cada intervalo. La fórmula que utilizaremos, la anchura se representa con la letra C y tenemos que dividir el rango dividido la cantidad de intervalos que nos pide el ejercicio. El rango ya determinamos su valor 37. Luego, la cantidad de intervalos en el punto B menciona el ejercicio, distribuir las frecuencias en 6 intervalos. Por lo tanto, va a ser dividido 6. Con la ayuda de la calculadora, 37 dividido 6 es igual a 6,17. Un valor redondeado. Luego tenemos que determinar el ancho. El resultado que obtuvimos fue un valor decimal y nuestros datos son números enteros. Entonces, siempre la anchura debemos trabajar con números enteros. Por lo tanto, si tengo 6,17, debo aumentar o debo llegar al siguiente entero. Y el siguiente número entero es el número 7. Por lo tanto, cada intervalo va a abarcar 7 lugares. Una vez que ya tenemos la anchura o el tamaño de cada intervalo, que en este caso es 7, tenemos que trabajar con nuestro cuadro, con nuestra tabla. Entonces, en la primera columna siempre tenemos la variable. En este caso, la variable del ejercicio es el puntaje, ¿verdad?, que ha obtenido cada alumno. Entonces, en esta columna vamos a distribuir los puntajes desde 59 hasta el máximo que podamos llegar. Entonces, para el primer intervalo debemos considerar el dato menor. El dato menor en este ejemplo, en este ejercicio, es el 59. Y la anchura del intervalo debe ser 7. Entonces, si yo tengo 59, ya tengo un lugar, ya tengo un valor.
le tengo que sumar más 6. Entonces, 59 más 6 sería 65. Por lo tanto, el primer intervalo abarca 7 lugares. Si empezamos con el menor valor, ¿verdad?, que es el 59, luego tenemos el 60, el 61, el 62, el 63, el 64 y terminamos con el 65. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Entonces, la anchura viene a ser la cantidad de lugares que tenemos en cada intervalo. Por lo tanto, si ya tengo el 59, le sumo 6 y ahí completo 7. Para el siguiente intervalo, empezamos con 66 y le volvemos a sumar 6. Entonces tenemos el valor de 72. Y así también van a ocupar 7 lugares en este intervalo. Si termina en 72, el tercer intervalo empieza con 73. Le sumamos 6 y tenemos el valor de 79. El cuarto intervalo empieza en 80, más 6 llegaríamos a 86. También con 7 espacios o 7 lugares en este intervalo. El quinto intervalo, 7 más 6, tendríamos el valor de 93. Por último, 94 más 6 tendríamos el valor de 100. Por lo tanto, ya establecimos los 6 intervalos que me pide el ejercicio. El siguiente paso es distribuir las frecuencias. Entonces, vamos a estar mirando nuestros datos y de acuerdo a la cantidad de valores que tengamos para cada intervalo, vamos a determinar la frecuencia respectiva para cada una de ellas. Una vez que ya tenemos los intervalos, debemos contar la cantidad de datos que corresponden a cada intervalo y eso determina la frecuencia absoluta de cada uno de ellos. Entonces, el primer intervalo empieza en 59 y termina en 65. Entonces tenemos que ir viendo todos esos valores que abarcan desde el 59 hasta el 65 en nuestro conjunto de datos. Tenemos como primer valor acá el 62, el 60, el 59, el 60, el 60, el 61. Entonces, dentro de este intervalo encontramos 6 datos, por lo tanto la frecuencia equivale a 6. El segundo intervalo empieza con 66 y va hasta el 72. Por lo tanto, buscamos, ¿verdad?, y tenemos 68, 68, 70, 71, 66, 69, 68, 71. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, 8 datos que corresponden al segundo intervalo. Para el tercer intervalo también seguimos el mismo procedimiento, empieza en 73 y termina en 79. Entonces acá 75 está incluido en ese intervalo, 75, 76, 79, 73, 75, 78, 75, 77, 74, 78, 75 y 79.
Por lo tanto, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores que tenemos para nuestro tercer intervalo. Para el cuarto intervalo, que empieza en 80 y termina en 86, tenemos que contar la cantidad de los mismos. Entonces empieza en 80 y va hasta 86. Entonces tenemos 84, 82, 85, 82 y 83. Por lo tanto, la frecuencia de este intervalo equivale a 5. El quinto intervalo, que va del 87 al 93, tenemos 90, 88, 93, 88, 93, 89. Entonces contamos la cantidad de valores que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la frecuencia del sexto intervalo es 6. Por último, del 94 al 100. Entonces acá tenemos 96, 94 y 95. Entonces son los valores mayores que tenemos. En total, 3. Este proceso hay que hacerlo con sumo cuidado, con mucha atención, porque al marcar un valor en el lugar equivocado, estaría mal nuestra distribución de frecuencias. Para terminar, la frecuencia siempre se suma. Entonces 6 más 8, 14, más 12, 26, más 5, 31, más 6, 37, más 3, 40. Valor que coincide con la cantidad de estudiantes que se sometieron a esa prueba. Entonces con esto determinamos lo que es la distribución de frecuencias. En el punto C nos pide para determinar las marcas de clases. Cada intervalo tiene su marca de clase. En el primer intervalo se trabaja con el límite inferior, que sería nuestro límite inferior del primer intervalo, el 59, y el límite superior, el 65. Siempre son los extremos de los intervalos. Entonces el menor valor y el mayor valor de cada intervalo. La fórmula ya lo tenemos. Entonces, límite inferior 59 más 65 dividido 2. Siempre se resuelve primero el numerador. Entonces se suma y tenemos el valor de 124 dividido 2. 124 dividido 2 es igual a 62. Por lo tanto, la marca de clase del primer intervalo es igual a 62. ¿Qué viene a ser ese valor? El valor central que tenemos. Por lo tanto, la marca de clase viene a ser el representante de este grupo. Por lo tanto, para cada intervalo sumamos límite inferior más límite superior, dividimos entre 2 y obtenemos la marca de clase. Y así sucesivamente para cada intervalo iremos determinando su marca de clase. En el último le colocamos rayita, ¿por qué? Porque acá no se suma. Entonces cada intervalo ya tiene su representante. En el punto D nos pide para hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, en este caso el 6, del primer intervalo, dividido el total
de datos que tenemos, los 40. 6 dividido 40 va a ser igual a 0,15. Siempre trabajando con nuestra calculadora. Entonces, la frecuencia relativa se obtiene de la división de la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Continuamos calculando dividiendo 8 dividido 40, 12 dividido 40, 5 dividido 40, 6 dividido 40 y 3 dividido 40, obteniendo estos valores decimales. La sumatoria siempre debe dar 1. Para el redondeo, a partir de 5 acá se le suma 1. Y acá también tendríamos que sumar, pero ahí ya pasaríamos el valor de 1. Entonces, como acá tenemos 5 y acá tenemos solo 3 de frecuencia absoluta, se redondea el primero. Y esto queda como 0,7. Por último, la frecuencia porcentual se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 100. Y ahí obtenemos los siguientes valores: 15, 20, 30, 13, 15, 7. La sumatoria de todo esto siempre debe dar 100.